Alesón Carbonell, natural de Alicante. Es profesora titular de la Escuela Universitaria del Departamento de Psicología Inglesa en la Universidad de Alicante desde el año 2003, vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras. Su investigación se centra en la enseñanza del inglés como segunda lengua, en el estudio de lenguajes profesionales y en la enseñanza del inglés para adultos. Tiene una amplia experiencia en proyectos de investigación e innovación educativa y ha participado y liderado proyectos de referencia como Proyecto PPS, que es formación entre pares orientado a empoderar a las personas mayores, envejecimiento activo. Proyecto VAL, permanece activo a través de la educación, herramienta clave para una jubilación activa, saludable y socialmente comprometida. Es presidenta de la Asociación Estatal de Programas Universitarios para Mayores, AEPUM, y vicepresidenta de la Federación Europea de Estudiantes Mayores Universitarios, EFOS, donde y a través de la Universidad Permanente impulsa la cooperación interuniversitaria y la proyección europea de los programas universitarios para personas mayores, consolidando la educación como un pilar fundamental en la transición hacia la jubilación. Y desde el año 2009 es la directora de la UPUA, Universidad Permanente de la Universidad de Alicante, con sede, entre otras, en esta casa. Su trayectoria, se ha centrado especialmente en el envejecimiento activo, la educación para personas adultas y la formación universitaria en una etapa vital de la vida. O sea que se dedica usted a mejorar nuestra vida, la de los jubilados. Y yo invito a todos a que nos animemos, porque es que la tenemos aquí. Sí, sí. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias a vosotros. Después de una presentación así, a uno casi le da vergüenza empezar a hablar, y sobre todo porque siempre cuando a uno le presentan de esta forma académica parece que todos los méritos sean suyos, y la verdad es que no es así. Nosotros aquí en la Universidad Permanente formamos parte de un equipo muy grande de personas. Se nos ve a los que estamos y hemos tenido el placer de dirigir la Universidad Permanente, pero detrás hay muchísima gente trabajando por las personas mayores. Muchos de estos proyectos que has mencionado pues, han sido liderados también por Concha Bru, y yo a veces he recogido el testigo. Lo más importante yo creo que tenemos que destacar es que en la Universidad de Alicante, gracias a los vicerrectorados, aquí quiero agradecer la invitación al vicerrectorado de Igualdad, tenemos la suerte de estar en un sitio privilegiado. Un sitio que nos permite acceder a un conocimiento universitario, porque estamos en una universidad, que además nos permite tener un soporte para todos estos proyectos y actividades. Estaba escuchando a nuestro anterior ponente y claro, a la mente me vienen todas esas imágenes de todos estos proyectos que tenemos, que ya salen un poco de lo que es la docencia universitaria, porque cuando hablamos de universidad siempre pensamos en docencia o investigación, pero no se pueden ustedes imaginar la cantidad de proyectos de voluntariado, de acción social, de soporte social y activo que realizamos desde la universidad, que tienen a veces una parte muy investigadora, como la que va a presentar Pepe después, con el Observatorio de Medios de Medios de Comunicación, pero también tiene una parte muy social. Estaba usted diciendo, voluntarios en silla de ruedas. Nosotros tenemos voluntarios en sillas de ruedas, que se acercan a los colegios y dan clases particulares a los niños gratuitamente. Pero lo que yo les voy a hablar es cómo llegar a eso, cómo llegar a tener aquí en la Universidad de Alicante un espacio donde podemos envejecer mejor y podemos permanecer activos, pero además podemos hacer algo que es mucho más importante, y es generar vida, generar conocimiento y generar bienestar. Venir hoy y compartir con ustedes esta reflexión me parece muy importante, porque la jubilación es uno de los momentos más importantes de nuestra vida. Es un momento complejo, además. Y me gustaría empezar con una idea muy personal. Voy a seguir con mi compañera, porque somos las dos lingüistas, ¿verdad? Y los que somos lingüistas pues nos gustan las letras y las palabras. Y yo, como ustedes saben, soy filóloga inglesa.
Y claro, pues el inglés es muy importante en mi vida. Pero cuando hablo de la jubilación, si me permiten, a mí la que me gusta es la palabra española, jubilarse. Porque cuando uno habla de retirement en inglés, retiro, pues la verdad es que la implicación que tiene la palabra es muchísimo más negativa. Jubilarse es una palabra muy hermosa porque contiene una promesa. La promesa del júbilo, de la alegría, de esa recompensa después del trabajo de muchos años y del esfuerzo, frente a una palabra inglesa, retirement, que lo que nos dice es que nos apartemos de la vida. Y creo que ahí está precisamente una de las claves de lo que queremos hablar hoy, ¿no? Porque la jubilación se mueve entre estas dos fuerzas. Por un lado, el júbilo, la alegría, la libertad, el tiempo para uno mismo, la posibilidad de disfrutar, y por otro lado, esa pérdida o esa posible pérdida de roles, esa desconexión, ese deterioro, incluso el riesgo de aislamiento y sobre todo pues ese peligro, ¿no?, que tenemos siempre porque tenemos la enfermedad y ese deterioro que nos puede impedir pues, seguir manteniéndonos activos. Entonces, como ven, la jubilación no es simplemente dejar de trabajar, es una transición profunda. Y durante décadas nuestra vida se ha organizado alrededor de un trabajo, de un horario, de unas relaciones, de unas responsabilidades. Y eso es, claro, el cambio es muy importante porque incluso cuando nos preguntan ¿quién es usted? Muchas veces, ¿cómo contestamos? Pues soy profesor. Contestamos, o sea, es nuestra identidad muchas veces esa profesión. Y ahí llega el cambio, perdemos identidad, no solo perdemos ese trabajo o esas obligaciones. Por eso tenemos que hablar de la jubilación como un momento y un punto de inflexión. Y tenemos que estar preparados para ello. Y les voy a hablar de eso, de cómo prepararnos para eso. Porque puede ser un júbilo, pero puede ser que no. Y surge la pregunta fundamental. ¿Estamos suficientemente preparados cuando llegamos a ese punto? Si buscamos artículos científicos sobre la jubilación, me pasa como a ella, que lo que me sale siempre, pones jubilación y te sale salud física, salud mental, bienestar, depresión, deterioro. Y dices, madre mía, pues cierro el ordenador y me voy a mi casa. Pero si busco preparación para la jubilación, me vuelve a salir otra vez el tema de salud y me sale otro, venga, un poquito más diverso, ¿no? Para la preparación, las finanzas. A ver, lo importante que es estar sano o tener suficiente para jubilarse. A ver, importante es. Pero no es lo único en lo que el saber científico tiene que incidir, ni lo único donde nos tenemos que fijar. Porque si hablamos de salud, estoy muy de acuerdo con el anterior ponente, con mi compañero, el doctor Mas Magro, porque la jubilación no es sinónimo de enfermedad. Y eso es un estigma, un concepto edadista que tenemos que empezar a derrumbar. De hecho, al revés, si ustedes analizan muchas de las publicaciones científicas, por ejemplo, un metaanálisis que saben que es un análisis de muchísimas publicaciones, publicado en el 2021, habla, por ejemplo, que en la jubilación se reduce un 20% el riesgo de depresión. Eso es bastante positivo. Pues ¿por qué? Porque obviamente si tenemos menos presión laboral, más tiempo para nosotros mismos y más autonomía, pues eso también revierte en tener una mejor salud y una mejor vida. Pero bueno, tampoco podemos interpretar que la jubilación es todo júbilo, pero tampoco es todo malestar. Porque tenemos que prepararnos para conseguir eso, para conseguir que ese tiempo sea un tiempo de mejor salud para todos. Y claro, normalizar estas cosas es importante porque tenemos que educarnos para tener en cuenta todas estas cosas. Podemos disminuir los riesgos, ese es el punto. Nos preparamos para la jubilación con esa idea. Disminuir los riesgos que nos van a impedir tener una vida plena durante esos 30 años que nos quedan de vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es educarnos y generar esas redes de apoyo de las que hablábamos antes. Y tenemos que organizar y ayudar a las personas a organizar su tiempo. Porque parece que tengamos todo el tiempo del mundo, no tenemos responsabilidades, pero la vida no es así. No porque la vejez sea una carga, sino porque a veces no funciona bien porque no hemos creado las condiciones para que sea mejor. Y ahí aparece un segundo problema, que si los riesgos se acumulan, al final, y no intervenimos hasta que no estamos mal, ahí ya a veces las cosas no tienen remedio. El sistema, además, el sistema sanitario no tiene la capacidad
para estar esperándonos hasta que nos pongamos todos malos y ir todos malos al médico, lo sabemos. Entonces, el sistema, y aquí, por ejemplo, hay mucho trabajo que estamos haciendo desde el punto de vista de la investigación, por ejemplo, desde la AGM, que es una asociación gerontológica, estamos interviniendo y estamos trabajando para que la sociedad se dé cuenta de que estas intervenciones sanitarias tienen que ser integrales y que no pueden empezar en la enfermedad, sino muchísimo antes. Y tenemos que concienciar a las empresas, a las personas, a todos, para que sepamos que la jubilación es un proceso que tenemos que preparar. Entonces, igual que planificamos la pensión, calculamos los ingresos, revisamos los años cotizados para saber si nos podemos jubilar, nos tenemos que preguntar otras cosas. Porque, seriamente, ustedes antes de jubilarse se preguntaron con la misma seriedad que se preguntaron, ¿he cotizado lo suficiente? ¿Se han preguntado cómo me voy a cuidar? ¿Se preguntaron en ese momento qué voy a hacer con mi tiempo? ¿Qué relaciones quiero tener? ¿Qué quiero aprender? ¿Qué puedo aportar? Y ahí conectamos con el voluntariado. ¿Cómo quiero vivir esa nueva etapa? Porque tengo que tomar decisiones para saber lo que quiero hacer. Y sobre todo, ¿qué tipo de persona quiero seguir siendo? Hablamos de identidad, de cambios también de identidad. Entonces sabemos cuánto dinero tendremos, pero no sabemos lo que queremos hacer con él. No sabemos lo que queremos construir. Y esta falta de preparación no afecta solo al individuo, también afecta a las relaciones. Y miren, voy a hacer un inciso, a la pareja que le tenemos si tenemos pareja. Había un estudio del 2009, de estos que cuando lees dices no puede ser que estén diciendo lo que están diciendo, que decía, de una forma muy científica, que las mujeres envejecíamos y nos jubilábamos mejor y teníamos menos problemas. Y yo digo, qué interesante, voy a leerme este artículo. Y cuando empiezo a leer me dice, claro, porque como las mujeres tienen estas responsabilidades domésticas y no las dejan cuando se jubilan, pues envejecen mejor porque no cambian de rol. Miren, es un estudio del 2009, yo espero que hayamos cambiado un poco, pero deberíamos empezar a preguntarnos. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Que tenemos que reflexionarnos, que jubilarnos tampoco es hacer la agenda que queremos individual, que tenemos que pensar en nuestra pareja, en esa redefinición de roles, y que no podemos hacerlo de una manera individualista. Hay que repensar esa vida compartida, la pareja, los tiempos, las obligaciones, las rutinas, y no podemos imaginar que la jubilación va a ser igual para mí que para mi mujer si no tengo ese reparto, ¿no? de lo que hacemos. Eso significa planificación vital. Y aquí los estudios realizados que hicimos en este proyecto GOL y en este proyecto PPS fueron muy interesantes. Preguntamos a gente que estaba a punto de jubilarse con gente que ya se había jubilado. Las respuestas completamente distintas. ¿Cuáles son tus necesidades? La gente que no se había jubilado, el dinero y la salud. Y la gente que ya estaba jubilada, eso estaba en el último lugar. ¿Qué era lo importante? ¿Cómo organizo mi tiempo? No sé organizar mi tiempo. Tengo problemas para organizar mi tiempo. Decían, el ocio, ¿qué hago con el ocio? No sé cómo gestionar ese tiempo. La socialización, ya lo hemos mencionado antes. La adaptación emocional. ¿Cómo participo socialmente y que se me tenga en cuenta? ¿Cómo doy sentido a esa parte de mi vida? Eso es lo importante. Es decir, que antes de jubilarnos creemos que lo fundamental, pues eso, como los científicos, ¿no? Dinero y salud, y después descubrimos que necesitamos estructura, vínculos, proyectos, propósito. Y este desfase es muy importante porque si llegamos a la jubilación con expectativas erróneas y sin un sistema de soporte que nos ayude, entonces es cuando empezamos a tener esos riesgos. Y bueno, todo esto además contrasta, desde el punto de vista de la sociedad, con otros momentos de la vida donde sí tenemos esos soportes. Y entonces es otra vez es edadista. Porque cuando somos niños tenemos a nuestros padres que nos acompañan y nos ayudan a tomar decisiones. Cuando terminamos nuestra época educativa, tenemos a los psicopedagogos, a los profesores, a la familia, a los amigos, a la sociedad que nos ayuda a decidir si voy a la universidad, si trabajo, si hago una FP. En la profesión también tenemos nuestros sistemas de apoyo para reciclarnos, para saber cómo promocionarnos. Pero cuando uno llega a la jubilación, pues tiene una cena, una palmadita en la espalda, bueno, a lo mejor un reloj, una placa, ¿no? Estas cositas. Y al día siguiente, como decía el profesor, se levanta, suena el despertador, ¿y qué? No podemos llegar así, de esta manera, porque no es justo ni es inteligente como sociedad. Y porque ese tercer tiempo, porque es un tercer tiempo, son 30 años de nuestra vida, es un tercio entero de nuestra vida, no se puede abandonar a la improvisación. Y ahí es donde la educación yo creo que cobra un papel muy esencial. Muchas personas dicen, cuando me jubile,
me apunto a la permanente. Tarde. Miren, las universidades de mayores empiezan a los 50 años. Y eso no es algo ganar, porque estamos convencidos de que esa preparación es importante. Se trata de reflexionar y preguntarnos qué quiero hacer con el resto de mi vida, qué puertas quiero abrir. Y es que tenemos que seguir abriendo puertas, adquiriendo derechos. Este foro es muy importante, que volvamos a repetir este foro, porque tenemos que ganar derechos. Y cuando empezamos con estas cosas, a mí voy a hacer un inciso que seguro que Andrés entiende. Miren, les voy a poner un ejemplo. Cuando empezamos con el programa Erasmus, que fue, ya saben ustedes, un gran boom, mucha gente, la crítica fundamental era, bueno, si los mayores quieren viajar, que se lo paguen ellos. Bien, eso es un concepto realista. No estamos hablando del mismo tema. Porque yo lo que les estoy hablando con el Erasmus en ese momento era hablar de aprendizaje, hablar de ciudadanía europea, de apertura cultural, de intercambio, de transformación personal. Y el lema de Erasmus, como Andrés sabe muy bien, es enriqueciendo vidas, abriendo mentes. Y yo me pregunto, ¿por qué deberíamos limitar eso a una etapa concreta de la vida? ¿Qué quiere decir esto? Que pensamos que abrir la mente es muy bueno cuando tenemos 20 años, pero que es totalmente prescindible cuando tengo 70. Pues la verdad es que como sociedad tenemos que decir que no. Y por eso pasar de la vida laboral que teníamos a una vida, tiene que ser pasar a una vida con propósito, que implica más que ocupar el tiempo e implica repasar nuestra vida y volver a dirigirla. Y claro, no tenemos esas estructuras, ¿no? Entonces, para terminar mi presentación hoy, les quería dar una receta con 3 ingredientes. Estos ingredientes ya los hemos mencionado y los vamos a mencionar durante todo el día del foro de hoy, porque estamos trabajando, los que trabajamos en este campo, en ese mismo sentido. Les van a sonar, pero la repetición es buena, porque es lo que hace que nos integremos. Como decimos los docentes, hasta que uno no huye una cosa 7 veces, no empieza a integrarlo. Así que va por lo menos la segunda. Lo primero, primer ingrediente, redefinir nuestra identidad antes de jubilarnos. No hay que esperar a dejar de ser lo que éramos profesionalmente para empezar a construir lo que queremos ser. Hay que empezar antes. La jubilación es una oportunidad para reorganizarnos, para saber cómo queremos ser en el mundo, porque no somos solo nuestra profesión, somos nuestros intereses, nuestras capacidades, nuestras relaciones, nuestra memoria, nuestra creatividad y nuestra capacidad de seguir aportando. Segundo ingrediente. Hay que mantener y ampliar las redes sociales, ya lo hemos dicho. El aislamiento no es una consecuencia inevitable de la edad, pero sí que puede ser una consecuencia de la falta de planificación. El trabajo nos da muchas veces esas redes, salimos a cenar, trabajamos, tenemos citas, tenemos amigos que vienen de la profesión, pero muchas veces cuando eso ya acaba, esa red se va perdiendo poco a poco. No es instantáneo, pero se va perdiendo. Entonces hay que saber que hay que construir otras, y lo tenemos que saber. ¿Y cómo se construye? Pues no se improvisan de un día a otro. Lo que tenemos que hacer es cultivar espacios de relaciones, espacios educativos como la universidad permanente, o culturales, vecinales, asociativos, intergeneracionales. La familia, la intergeneración es muy importante. Tercer ingrediente, apostar por el aprendizaje continuo. Y aquí en las universidades de mayores tenemos mucho que decir. Tenemos una responsabilidad. Durante décadas nuestros objetivos han sido muy claros: promocionar el envejecimiento activo, la cultura, transmitir el conocimiento, pero hoy tenemos que dar un paso más. ¿Y cuál es ese paso más? Tenemos que ayudar a las personas a interpretar críticamente su entorno, a reposicionarse como sujetos con voz, con agencia y con capacidad de transformar su comunidad. Esto significa pasar de participar a proponer, de asistir a impulsar y de recibir conocimiento pasivo a generar valor. Así que diseñar proyectos, abrir espacios de encuentro, compartir saberes, crear contenidos, liderar iniciativas, al final dejar huella, es lo que nos gusta. Y esto exige también que el propio alumnado senior se replantee muchas cosas, se actualice, trabaje, asuma el aprendizaje como una cosa permanente y que nuestra identidad no se cierra, sino que fluye y cambia. Y que la jubilación puede ser esa etapa de descubrimiento, redescubrimiento de creatividad y de compromiso. Por eso, aprender en la etapa de la jubilación no es un lujo, es una estrategia de bienestar. Y si volvemos a esa idea inicial que teníamos, ese júbilo, ¿no?, frente a ese retiro, quizás podíamos formularlo de otra manera, ¿no? El júbilo no está garantizado, solo por el simple hecho de jubilarse y tener tiempo libre. Pero el retiro tampoco
es una cosa inevitable, tenemos que trabajarlo. Y la diferencia está justo en esa preparación para la jubilación y también en el acompañamiento y la responsabilidad de las instituciones y de las comunidades en dar el soporte que necesitamos. Así que la jubilación no debería ser el final de nada, de ninguna trayectoria, sino su transformación. No debería ser una retirada del mundo, sino una nueva manera de estar en este mundo. Por eso sigo pensando que la palabra española, jubilarse, es una palabra luminosa. Pero claro, para que realmente sea una palabra de luz, tenemos que ser capaces de darle contenido. Así que si construimos esos sistemas de apoyo, si nos educamos, si acudimos a las instituciones, a las universidades y generamos esas oportunidades, si combatimos el edadismo y si entendemos que ese tercer tiempo de nuestra vida no es un epílogo, sino una etapa con valor propio, podemos tener realmente, yo creo, una jubilación muy feliz. Porque el júbilo, lo tengamos en cuenta, no viene por decreto, se construye. Así que se debe empezar a construir mucho antes de que llegue el momento. Muchas gracias.